Buenas noches a todas y a todos. Hoy vamos a continuar con esta actividad de todos los meses donde damos un recorrido por cada una de las casas del zodiaco, donde vamos a reconocer cómo nos influencia tanto el planeta como el signo de este mes. Eh, Usé em, en forma elegida que fuese hoy 14/6 porque justamente hay luna llena. Eh, la idea es que todas las próximas actividades tengan relación con la luna, por lo tanto trataremos de que la energía de Cáncer o del mes de Cáncer la hagamos en la luna nueva de Cáncer. Eh, y hablemos sobre cómo se comporta Cáncer después en la luna llena de ese mes. Em, Géminis tiene muchas historias, muchos mitos, muchas cosas ondan alrededor o están alrededor de lo que representa Géminis y Mercurio en la vida de las personas. La mitología griega, que es una de las que le explica mucho más a Mercurio o a Hermes, hablan mucho sobre sus características, cómo fue influenciado, qué era o qué representa para el inconsciente colectivo la energía de Mercurio y de Hermes. Es muy curioso que en la mitología griega cuenten que cuando el recién nacido se baja de la cuna inmediatamente porque está aburrido de estar en la cuna, siendo un bebé. Y se encuentra una tortuga y le gustaba mucho el formato de la tortuga, como que tenía una caparazón y no dudó en utilizar la tortuga, la asesinó o la mató o la transformó, mejor dicho, y convirtió su estructura en una especie de timbal. La forró con un cuero y de eso hizo una especie de tambor. Con este tambor él hacía sonidos porque necesitaba entretenerse. Lo que hoy es que Mercurio tiene muchas historias. Pudiésemos pasar toda la noche hablando sobre todas las historias asociadas a Mercurio y cómo se va transformando con el tiempo. Eh, Siempre está cambiando de opinión porque su pensamiento es muy rápido. La capacidad que tiene para utilizar la información es muy rápida. Entonces no se queda con lo que tiene enfrente, siempre va por más, siempre va a ir a más, siempre va a querer más. Mercurio tiene una característica muy especial, distinta a los otros mitos, que él potencia a la casa donde está. Ejemplo, si está en Aries, que está asociado con los inicios, con Marte, él va a potenciar eso. Va a potenciar la fuerza del inicio, va a potenciar todas estas características. Y así sucesivamente en cada una de las casas del zodiaco. No se va a transmutar, a acoplarse o no va a imponer su característica, él se va a adaptar. De por sí dentro de la mitología le tocó muchas veces en su vida adaptarse en distintas etapas, sobre todo para agradarle a su padre que era Zeus. Él también es hijo de Zeus con una terrestre y es semidios. Entonces tiene esta característica también de ir adaptándose y potenciando cada una de las casas. Eh, una de las cosas que más me llamó la atención de Mercurio o del mito asociado a Mercurio es la capacidad que tiene para crear realidad, básicamente, para unir el cielo con la tierra. Una de sus grandes fortalezas es que puede hacer posible todo lo que quiere. Y eso lo logra porque tiene esa capacidad de unir
lo divino con lo terrenal. Entonces, vamos a hacer un recorrido por todas las casas donde vamos a ir identificando las características que potencia Mercurio en cada casa y cómo en algunos casos algunas personas en su carta astral tienen combinadas esta información. Ejemplo, hay personas que pueden tener en la casa 1 a Piscis. Entonces, si tienen a Mercurio en la casa 1 en Piscis, hay una combinación de energías en ese lugar, ¿ya? Y vamos a ir haciendo un recorrido por cada una de todas las casas, y si hay alguien que tenga alguna casa en ese momento con la cual se identifica o la reconoce dentro de su carta, puede preguntar y vamos haciendo mucho más dinámica la actividad para no llegar al final y hacer las preguntas al final, sino vamos una a una resolviendo cada una de las dudas o de las preguntas. Si no saben dónde tienen ¿cómo decir? Su Mercurio en su carta, no es problema, así que no se preocupen. No es necesario que lo sepan ahora. Van a tener esta información va a quedar disponible para que después lo revisen. Y es un viaje muy, muy bonito el de la carta astral. Las cartas tienen una característica muy, muy importante, donde nos muestran a todos toda esta información cósmica que elegimos para transitar en la Tierra. Entonces tenemos una cantidad de características que creemos o que tratamos de reconocer, pero cuando leemos la carta astral identificamos todas esas características, toda la potencialidad que tienen y todo lo que venimos a transformar, ¿ya? Todos elegimos nacer en esta tierra para transformarnos. Así que los invito a todos los que no se la han leído en ningún momento, léanse la carta astral, conozcan toda esa información, se sorprenderían de todas las cosas que uno aprende cuando se lee la carta y sobre todo cuando está decidido a trabajarlo, a transformarlo. ¿Ya? Por ahí ya dice Fernanda que tiene Mercurio en Sagitario. Muy entretenido Mercurio en Sagitario. Habría que ver en qué casa está formalmente para ver cómo está combinada esa energía. Entonces vamos a iniciar. Voy a compartirles una diapositiva porque hay una frase que quiero que todos vean. Esta frase me encantó. Por eso la comparto con todas y todos. Si una persona o situación te molesta, procura cambiar tu actitud hacia ella. Sucederá una de dos cosas. O bien el problema se transforma o aparece una nueva situación o el problema desaparece. Los pensamientos tienen alas. Si cambias tu actitud, modificas la situación en su totalidad. Muchas veces, esta es una de las grandes características que tiene Mercurio. Muchas veces creemos que hay una situación y vamos y nos seguimos dando cabezazos contra la misma situación, porque la persona no cambia o porque el problema no se transforma. Y realmente depende de nosotros. Si nosotros no cambiamos nuestra actitud frente a la situación, no va a haber un cambio real porque la situación va a seguir siendo la misma. El que se tiene que transformar eres tú frente a esa situación. La situación no se va a transformar frente a ti. Entonces me gustó mucho, la comparto con todas y todos porque realmente eh, influyó bastante en mí esa frase. Voy a la siguiente diapositiva. Ok.
Vamos a comenzar el recorrido por todas las casas. La primera casa es la casa de Aries. Es la casa 1, donde una de las grandes cosas que hace Mercurio es como darnos una instrucción celeste. Es como él viene con una información que sí o sí te hace pensar más rápido donde lo tienes. En esa casa donde lo tienes, te va a potenciar el pensamiento, pero va a potenciar el pensamiento que tienes asociado a las características de esa casa. Entonces, todas las personas que tengan Aries, perdón, Mercurio en la casa 1 van a tender a utilizar cualquier oportunidad para avanzar. Ellos todas las personas con Mercurio en Aries tienen mente combativa, competitiva, son muy de guiar, de impulsar, de vamos a hacerlo, lo vamos a lograr, podemos hacerlo. Son muy buenos guías y distribuidores de información. Tienen una característica muy interesante que siempre son juveniles. No importa la edad que tengan. Como su pensamiento está en la casa 1, que es donde está todo lo que tiene que ver con los inicios, tienen esta característica como de mantenerse siempre jóvenes. Entonces, todos aquellos que tengan Mercurio en la casa 1 van a tener la característica de tener la iniciativa más rápida. Van a tomar decisiones más rápido, van a ejecutar actividades más rápido, van a accionar, van a mover. Si tienes en tu carta, en la casa 1, otro signo, va a tomar las características de la casa 1, que es la mente combativa, competitiva, inspiradora, más las del signo que tengas. Entonces, si... hola Carla, tienes Mercurio en Tauro en la casa 1. Ah, qué buena. Entonces tus inicios van a estar asociados a los placeres del cuerpo. Maravilloso. Y asegurarte cosas también. Tú vas a buscar, te va a gustar la sensibilidad. Vas a, vas a querer tener seguridad a través de los bienes. Es importante el tema de los bienes, de aferrarte a las cosas, de la seguridad que te pueda dar eh, el tener, el poseer. Porque Tauro representa todo lo que tiene que ver con los placeres de tener. Ahora vamos a la casa 2. En la casa 2, todos aquellos que tengan Mercurio en la casa 2, van a siempre, o sea, esta pregunta como ¿cuán concreto se puede ser? ¿Hasta dónde puede llegar una persona a ser de concreta? Pues esta característica la tienen las personas que tienen Mercurio en la casa 2. Eso significa que son muy sensibles a los que pueda amenazar su seguridad. Siempre van a estar tratando de asegurarse de que todas las cosas que hacen o adquieren les den seguridad. Y si se sienten un poco amenazados, generalmente van a rechazar esa situación o van a tratar de escaparse. ¿Por qué? Porque la casa 2 habla de la seguridad, de establecerse, de los placeres. eh, Van a ser son muy hábiles con el dinero, todos los que tienen Mercurio en la casa 2, es una característica muy importante, y van a buscar de adquirir siempre eh, bienes para sentir esa seguridad. Entonces, si están realizando alguna actividad y no se sienten seguros, la van a dejar, porque necesitan la seguridad de poder concretar cosas. Son muy concretos con los placeres y con las actividades. Todos aquellos que tienen Mercurio en la casa 2, es muy importante que se permitan realizar cosas entregándose un poco, sin ese exceso de seguridad que les da la casa 2.
Géminis o la casa 3. Mercurio en casa 3 está en su regente, está en su casa. Es un emplazamiento muy, muy fuerte donde las personas tienden a estar, van a ser siempre curiosas, van a tener mucha curiosidad por la vida, van a tener siempre abiertos a nuevas experiencias, a vivir cosas nuevas, a conocer más, van a ser muy vivaces, grandes descubridores, tienen todo este deseo por conectar con más personas, les gusta comparar también, eh, pero hay algo muy importante, como está en su regente, todo esto lo van a poder desarrollar sí o sí si sus madres y padres, o sea, si su madre o su padre se lo permitieron. Hay un ejemplo de una carta que leí hace poco, donde un niño, cuando, bueno, ya es adulto, pero cuando era niño, esa persona, él tiene Mercurio en 3, y resulta que cuando era niño le contó a su mamá de una situación en el colegio donde una profesora le reclamó por algo que le había hecho. Y en su casa, cuando él lo cuenta, la mamá le dice que él no debió haber hecho eso. Entonces, este niño, a medida que fue creciendo, fue eh, ocultando o escondiendo todas las cosas que tenía para contar. Entonces, donde tengan Mercurio, en cualquiera de las casas donde lo tengan, si no lo tienen bien desarrollado, está asociado a que posiblemente en la niñez fue limitado el desarrollo de esa característica. Porque sí o sí, Mercurio potencia la comunicación. Entonces, como potencia la comunicación, si tu comunicación la limitaron cuando eras pequeña o pequeño, a medida que vas creciendo, eso va a seguir escondido. Entonces, si no tienes la característica desarrollada del signo, es porque en tu infancia te limitaron de expresar esas características. ¿Ya? Vamos con Mercurio en la casa 4 o en Cáncer, que también da la característica de la casa 4. Oh, perdón. En la casa 4 los pensamientos son igual a los sentimientos. Entonces, cuando Mercurio está en la casa 4 o en Cáncer, tus pensamientos van a ser igual a tus sentimientos. Entonces, es muy probable que tus complejos o sus complejos afecten tus pensamientos. Entonces, todo lo que tú tienes como percepción de la realidad basada o basado en una experiencia previa, te va a nublar la percepción de esa realidad. Entonces, siempre vas a estar pensando en que lo que está afuera es inseguro. Entonces, es muy importante que todas las personas que tengan Mercurio en la casa 4 o en Cáncer, traten de afirmar sus pensamientos sin pensar en el pasado. Todas las influencias que tienen que ver con Cáncer o con la casa 4 están asociadas al pasado y generalmente al linaje. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con Cáncer es linaje, sí o sí. Entonces, si esa información ya está dentro de ti, hay que transformarla en lo que realmente tú quieres hacer. No en esperar a que el linaje responda por ti ante distintas situaciones. Entonces, Mercurio en Cáncer va a potenciar hasta el hecho de no fijarte en las emociones de los demás. Cuando traten de expresarte algún afecto, es muy probable que hasta ni siquiera te des cuenta, los rechaces, porque te cuestionas si tú puedes recibir ese afecto.
Entonces, si tienen Mercurio en casa 4 o en Cáncer, es importante esta característica porque tienen que considerarla al momento de la emoción que vayan a elegir. ¿Ya? Elíjanla ustedes, no esperen que su linaje elija por ustedes internamente, porque pasa mucho. Eh, Acá mi familia eligen todos por mí, así que ya estoy en el muere. Posiblemente tienes Mercurio en Cáncer también, además de Sol en Cáncer. Sí, Es estoy que cagada en cáncer. para todos, aprovechando, Cami dijo anteriormente que era Cáncer, pero generalmente Mercurio está o en el signo donde tienes el Sol, un signo después o un signo antes. Entonces ella posiblemente, o tiene, que no lo sabe aún, puede tener Mercurio en Cáncer, Mercurio en Leo o Mercurio en Géminis. No hay Por otra favor, opción. el Leo no. Leo no, que es mi madre. Mira, la verdad que es un muy buen lugar para tener a Mercurio. Que David no lo escuche. Pero es tal cual Eh, lo que vos dijiste de cáncer. sí, la verdad que es muy interesante cómo cuando está afectado Cáncer en general por cualquier planeta, muchas veces tiene que ver con el linaje. Generalmente, para no decir siempre. En realidad desde chiquita, o sea, es siempre. Sí, porque, bueno, tú lo elegiste así pues también. Así que tienes que resolverlo. Ay, ¿puedo volver a nacer? Todos los días, supuestamente, depende de lo que pienses, volvemos a nacer, así que todos los días lo puedes transformar. Sí, igual estoy intentando fortalecerme, así que. Hay que primero aceptarse. Eso es de lo más difícil que hay que hacer. Uf, ni me la digas. Mañana arranco. Muy bien. Mercurio en Leo. Eh, Mercurio en Leo tiene un espíritu muy concentrado. Las personas con esta expectación, con esta impronta, tienen la característica de que son muy poderosos mentalmente. Generalmente tienen la capacidad de poder, sin darse cuenta, de crear las cosas que piensan, si las piensan realmente concentrados. Eh, Son muy enfocados mentalmente, pueden ser muchas veces personas con una mentalidad muy brillante, muy racionales, muy concentrados, pero además de que pueden, Leo tiene la característica del brillo, porque ahí está de regente el sol, de que hace brillar las cosas, pero muchas veces, eh, como este exceso de ego de Leo, también le brinda subjetividad. Entonces se puede ir al otro lado, donde se hace muy subjetivo porque le da muchas vueltas a las cosas, se queda pensando demasiado por lo concentrado y se pierde de lo demás. Entonces, los que tengan, eh, Mercurio en Leo o Mercurio en la casa 5, es importante que cuando se concentren expresen esa concentración o la gesten, porque la casa 5 es para gestar. Entonces, creen lo que están pensando y no se queden en eso de que se pierda esa información, pues se van a lo subjetivo y se pierde, porque le dedican demasiada energía a pensar también. Ahora vamos a Virgo. ¿Alguien con Mercurio en Virgo? Todavía nadie, o no lo saben. Suelen tener la capacidad son muy de discernir, muy detallistas, muy cuidadosos, como que necesitan un tiempo para pensar las cosas. Mercurio en Virgo te da esta característica como de recibo la información, pero es como comer. La mastican, la mastican, la mastican, la van digiriendo y después dicen lo que piensan. No tienen un pensamiento explosivo,
aunque en Virgo también está regente Mercurio. Tienen una característica muy interesante, que es que si se ven una manchita en la piel, salen corriendo a la clínica, como desesperados. Ya, tengo que ir a resolver esto. Igual con los problemas en el trabajo. Cometieron un error mínimo y se quedan trabajando hasta el día siguiente hasta no resolver. Entonces, ¿qué tiene que hacer Virgo con esta expectación? Permitirse el error. Es muy importante. Y permitirse que si tiene algo en el cuerpo, a veces el cuerpo manifiesta dolencias o malestares o etcétera, que requieren más de mente que de clínica. Requieren de aceptar la emoción por la cual están pasando, más que ir corriendo a la clínica a resolver un moretón o una picada de zancudo, qué sé yo. No es necesario ir corriendo a la clínica por este tipo de cosas. Si eres alérgica o alérgico, ya eso es otra cosa, pero en general no es necesario correr por una picada de zancudo a la clínica. Vamos ahora con Mercurio en la casa 7. Mercurio en la casa 7, la casa 7 es Venus, la rige Venus, y ahí está Venus en evolución. Es Libra, donde las personas son como, tienen esta característica de muy venusinas o venusinos, como están siempre bien arreglados, no necesariamente elegantes, pero siempre están como, les importa mucho la belleza, la estética, la forma de comunicar también es muy bonita, siempre saben qué decir, cómo decirlo, utilizan las palabras correctas, todo esto es perfecto. Las personas que tienen Mercurio en Libra van a tener un interés importante por las relaciones humanas, por relacionarse. Les va a interesar mucho tener muchas relaciones de conocidos, de amistad, del nombre que se le pueda dar, porque les va a interesar mucho cómo funciona la mente de los demás. Les importa mucho cómo piensan los otros. Pero, como todas las características de lo que pasa en la casa 7 o en Libra, es necesario hacer un equilibrio, porque al concentrarse en lo que piensan los demás, muchas veces deja de concentrarse en lo que piensa en sí mismo o sí misma, y se pierde, se desequilibra. Entonces es muy necesario mantenerse equilibradas en ese tipo de cosas. Son muy perceptivos, muy perceptivas las personas con Mercurio en la casa 7. Por lo tanto, permitan que su intuición los lleve a tomar también decisiones. No sean siempre racionales. También la intuición, si la sabemos dirigir o permitirle incorporarse en nuestra vida, podemos tomar muchísimas decisiones con la intuición. Vamos ahora al siempre polémico, Escorpio, casa 8. Todos los que tengan Mercurio en la casa 8, siempre todo lo que esté en la casa 8 tiene que ver con las pasiones, siempre, con lo pasional, siempre, y con cosas escondidas. Entonces, si en tu carta tienes Mercurio en la casa 8, estás destinada o destinado a ir más allá de lo superficial, a ir al fondo de todas las cosas, a encontrar, a buscar, a qué hay ahí, qué resuelvo, qué está escondido ahí que necesito encontrar, a mucho autoexaminarse y a examinar a los demás también, pero a un nivel bien profundo. Generalmente las personas que tienen Mercurio en la casa 8 van al fondo de las situaciones hasta encontrar el mínimo detalle para poder resolver algo. Suelen ser muy cautelosas o muy cautelosos, reservadas, muy poderosas mentalmente, muy poderosas, porque como tienen la capacidad de ir al fondo, de leer entre líneas,
y de sumergirse en lo profundo, tienen la capacidad de herir al hueso ahí. ¡Pah! Como tienen el aguijón ahí siempre disponible, entonces las personas con esta característica de Mercurio en la casa 8 tienen esa impronta de, de, de ser muy, muy hirientes. Muy, muy hirientes. Vamos a Sagitario o Mercurio en la casa 9. Nadia, te respondo ahorita. No había visto la pregunta, perdona. Te respondo en breve. Mercurio en 9. Mercurio en 9 tiene una mente muy vivaz, tiene esta característica de ser, en la casa 9 está Zeus, es el regente, Júpiter, tienen esta impronta de como tener una varita mágica, tienen mucha visión, mucha inspiración, pero tienden a ser como muy de su idea. Si esta es mi idea, esto es lo que yo quiero, esto es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué tiene que incorporar Mercurio? Los que tengan Mercurio en la casa 9 tienen que incorporar que, que el error es parte de la perfección y que el pensamiento de los demás también es importante, no solamente su pensamiento. Entonces, la fuerza que tiene Mercurio en la casa 9 es que hace una mente muy vivaz, muy visionarios, mucha inspiración, pero tienen que incorporar también el conocimiento de los demás, no solamente el de ellos. Eh, Mercurio en la casa 10, que es Capricornio. Es una mente muy práctica, son muy metódicos, son muy persistentes, son buenos administradores, muy buenos en los negocios, tienen esta característica de insistir, de ser constantes, de van a irlo. Es un pensamiento mucho más maduro, porque está en Capricornio, que es una casa regida por Saturno, que le da esta impronta de maestro, de sabio, donde entonces ya la comunicación está madurada, por llamarlo de alguna forma. Entonces, todos los que tengan Mercurio en la casa 10 o en Capricornio, van a tener una mente muy práctica o como característica una mente muy práctica y tienen que incorporar el dejar de ser trabajólicos, porque muchas veces dejan de disfrutar al enfocarse en ser tan constantes. ¿Ya? Te hago una consulta. Yo a ser ascendente Capricornio, ¿eso también me favorece? O sea, Lo que pasa es que todo nos favorece, básicamente, pero, sí, no, pero si tienes, habría que ver dónde está en este caso Mercurio, pero el ascendente en Capricornio, eh, básicamente hay un trabajo importante que hacer con la madre. Habla mucho de la madre, pues, pero ahí hay que no, desarrollar la carta completa para verlo, pero generalmente pudo haber tenido la percepción de que la madre era una madre muy rígida, puede ser como una palabra, pero mucho más estructurada, como muy formal, esto hay que hacerlo, mi vamos, de por madre. sí. De por sí muchas veces cuando hay ascendente en Capricornio, no estuvo el padre presente. No estoy hablando de que no existió, es que no estuvo presente. Entonces, da la mujer o la madre cumple como el rol un poco de padre y madre. Sí, eso fue mi caso. Suele pasar cuando es el ascendente en Capricornio. Pero Sí, habría que ver dónde tienes a Mercurio, porque si tú lo tienes en Cáncer, tienes a Mercurio seguramente o en Leo o en Cáncer o en Géminis. No puede estar en otro lugar. No debería. no, dale, gracias. Además, si lo tienes como ascendente en Capricornio, eh, ya va que estoy contando la cantidad de casas. Piscis está en la casa 2, Aries. Tú debes tener a Cáncer como en la casa 7. Entonces,
puede que tengas a Mercurio o en la casa 8, o en la casa 7 o en la casa 6. Pero habría que leer tu carta para ver en detalle toda esa información. La casa 8, ¿cuál es? La que ¿Cómo? dijiste recién. La Es casa la de, 8, es la de Escorpio. no. Esa definitivamente no, por favor. No. Bueno, si la Pásame a elegiste, otra. si la elegiste, tienes que incorporarla. Es mi ex. No. No. Déjame Ahora, en Leo, déjame en Capricornio. Déjame lo que quiera, pero menos eso. vamos con Acuario, Mercurio en la casa 11 o en Acuario. Saben que es muy curiosa esta casa porque un, un personaje importante en la historia moderna tiene esa impronta energética que fue Steve Jobs. Él tenía Mercurio en Acuario. Él era Piscis con Mercurio en Acuario. Entonces, eh, generalmente son muy, muy buenos pensadores. Son mentes brillantes que suelen irse de un extremo al otro. Tienen esa facilidad para quedarse en lo brillante sin ejecutar o sin aterrizar sus ideas, pero si logran aterrizar sus ideas, hay ejemplos como el de Steve Jobs. Hay muchos otros, pero pongo ese porque es como el más conocido. ¿Qué logró hacer Steve Jobs? Más allá de todo lo que pueda decir Hollywood de él, eh, Steve Jobs tuvo la capacidad para hacer una máquina bonita, independientemente de todo lo demás. El tipo tuvo la brillantez para pensar en que algo podía ser bonito, si lo tenías en tu casa, que sea bonito. Entonces fue capaz de transformar o de utilizar ese mercurio en Acuario y hacerlo como le entrego a los demás algo. Y el tipo, yo vi una entrevista donde le preguntan por qué él hace una computadora de un color si las computadoras eran blanca, negra o gris. Y el tipo dice, por qué no pueden las personas tener un computador bonito en su casa? Él no estaba pensando si funcionaba mejor, peor, no le interesaba eso. Él quería que fuera bonito. Y hoy en día, una de las grandes diferencias que tiene Apple versus el resto de la industria es que sus equipos suelen ser más bonitos. Entonces el tipo transformó la industria, sus tataranietos sabrán de él por haber hecho de algo que todos creían que no podía ser transformado, él lo transformó. Utilizó mucho su Mercurio en Acuario. Vamos a Mercurio en Piscis. Piscis siempre polémico por distintas razones, por su exceso de ego, por todo este tipo de cosas. Pero las personas que tienen Mercurio en Piscis suelen ser muy, muy intuitivos. De por sí, las personas que tienen Mercurio en Piscis generalmente tienen revelaciones, solo que no saben que son revelaciones. Entonces, las personas que tienen Mercurio en Piscis o en la casa 12 suelen tener mucha, mucha intuición. Entonces pueden sentir hasta a veces que como si le hablaran voces. Y efectivamente tienen esa conexión donde tienen acceso a mucha información disponible en el sistema, en el ecosistema, y no saben qué hacer con toda esa información. Generalmente las personas que tienen Mercurio en Piscis suelen ser muy buenos para las artes, muy, muy buenos. Si alguno tiene Mercurio en Piscis y tiene una beta artística, desarrollenla. Porque además, como se incrementa el ego de todos los que tienen alguna expectación en Piscis, al expresar esa beta artística, diluyen un poco el ego, lo disuelven, que es una de las misiones que tiene que hacer Piscis en esta existencia.
pasemos a las preguntas. Creo que ya había hecho alguien una pregunta. Voy a... Nadia. Bueno, vamos de... A Carla le respondí. Nadia. Perdón. ¿Qué se trabaja si Quirón es en casa 3? Aspectando Mercurio. ¿Tienes Mercurio en casa 3, Nadia? No, lo tengo en la casa 10 en Acuario, pero tengo a Quirón en la 3. Ya. Quirón en la 3 y Mercurio en 10. Oye, en Acuario en la casa 10. Mira, la primera pregunta, que es Quirón en casa 3, hay una herida importante en la comunicación. Potencialmente en la infancia, puede que lo recuerdes o no, porque a veces uno cuando tiene una herida bloquea de alguna forma ese recuerdo o ese momento, pero todos los que tienen Quirón en la casa 3 tienen una herida en la comunicación. Pudieron haberte no escuchado o pudieron haberte prohibido expresarte. Entonces eso pudo haberte generado una herida en comunicarte. Habría que ver la carta en su totalidad, pero Quirón en 3 tiene que trabajar una herida en la comunicación, porque pudieron haberte Por- prohibido expresarte. Porque como la casa 3 rige a Mercurio, si ahí está Quirón, si no sano Quirón, no voy a poder potenciar ese Mercurio en un Mi- 100%. Lo que pasa es que la carta funciona como un ecosistema. Entonces, la herida que tú vienes a trabajar es Quirón. Todos. Nuestra Sí. principal herida está en Quirón. O sea, es como nuestra herida primordial. Todo lo demás lo vamos resolviendo en conjunto, pero la base de tu comunicación está herida. Ujú. Entonces, para transformar toda tu carta o para utilizar todo tu ecosistema, es importante que trabajes la herida de la comunicación. Y no Pero tiene que ver, y no tiene que ver va, solamente... Ah, dime. ya. Ya, sí, no tiene que ver solamente con Mercurio, ¿eso me iba a decir? Exactamente. Que no tiene que ver Ah, solamente con Mercurio, porque aunque Mercurio sea regente de la casa 3, ahí prevalece que está tu herida mostrándose a través de Quirón. Pues. Como ejemplo, Quirón es donde nosotros tenemos una herida que nos hace compasivos con nosotros mismos. Muchas veces cuando no reconocemos que tenemos una herida, no podemos saber cómo sanarla, pues en general. Entonces, donde está Quirón, es donde nosotros tenemos que transformar como esa herida primordial. Después uno va transitando por todas las otras casas o por todas las otras partes de la carta. Pero la herida principal que tú vienes a trabajar cósmicamente es la herida en la comunicación que por tener a Quirón en la casa 3. ok, Y no gracias. Ah, necesariamente, fíjate que no necesariamente tiene que ver con que no te sepas expresar. No no, tiene es que que ver con está eso. en la 3 en Cáncer, así que tiene que ver con expresar mi emoción a lo mejor. Mira, realmente si está en 3, o sea, tú eres ascendente en Aries. Aries, sí. Ya. Entonces, si está en Cáncer, Cáncer, más allá de las emociones, que sí, efectivamente tiene que ver con eso, tiene que ver Mm. con la familia, con el concepto de familia, más que con Ah, las emociones. Entonces, si está Quirón en la casa 3 en Cáncer, tiene que ver con una herida en la comunicación de la familia. Potencialmente hay cosas que en el linaje no se han dicho. mm, Entonces, me cuando tú hace mucho empieces, sentido.
Cuando empieces a escarbar, porque además si tienes Aries en el ascendente, tu primera casa es Tauro. Es que está justo en la mitad de Aries. Ah, entonces eres Sol, la segunda casa es Tauro, no. Sí. O sea, si tal, Sí, 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 la segunda es Tauro. ya, entonces tú en las octava tienes a Escorpio, ¿sí o sí? Sí, y a Plutón. Maravilloso. Sí, hay harto tema familiar, sí. Sí, harto. De por sí, cuando Escorpio está en su regente, Mm, que es la casa 8, y si además está aspectado por Plutón, sí, tienes harto que escarbar y sí. te vas a encontrar con muchas cosas. Es muy bueno eso, realmente. Hay gente que dice, oh, tengo a Plutón en Escorpio, está exaltado, que es como se llama. Eso es muy Mm, bueno porque te permite o te da la posibilidad de poder encontrar información en tu linaje que te puede servir para hacerte cargo de eso. Nosotros eh, vamos eligiendo nuestro árbol siempre. mm, No es la primera vez que tú encarnas en tu árbol. Entonces, para poder transformarlo, tienes ahora la oportunidad de transformarlo. ¿Me explico? Como es el momento de que si ya tienes la información, hay una herida en la comunicación que tiene que ver con lo familiar, hay que trabajar esa herida. mm, Posiblemente anteriormente pasaron cosas que están escondidas o guardadas que tienen que ver con una herida en la comunicación familiar. ujú. Sí, gracias. Bacán. Creo que alguien hizo otra pregunta. A ver. ¿Hay algún ejercicio para realizar en esta luna para poder sanar o lograr cambios? Mira, hay hay muchos ejercicios, Cami, pero básicamente eh, más que ejercicios o rituales para sanarse, yo recomiendo a las personas que se conozcan, porque tú puedes hacer 400.000 rituales, pero si no te conoces, ¿de qué te sirven los rituales? Si no sabes que tienes que transformar. Entonces, primero hay que Sí. conocerse antes de empezar a hacer trabajos para sanar, pues va como de la mano. Primero me reconozco, me acepto y ahí comienzo mi proceso en transformación. Sí, esta mudanza de irme a vivir sola me va a ayudar muchísimo, porque voy a poner límites, porque ya todos me dicen qué hacer, qué decir, y no. Es fortalecerme uno mismo también, ¿no? Claro, Pero bueno, pero tienes que honrar a tu madre, eso es importante. ah, bueno, voy a hacer, voy a intentar. Es importante. Incorporar a la madre es clave. Mira, piensa que en el linaje o en la existencia, la madre representa la vida, Sí. representa los placeres, representa un montón de cosas. Entonces, si no está incorporada, No, igual lo venimos manejando muy bien porque estamos viviendo en un buen ambiente. Hace un año, al principio éramos como perro y gatos. Después ya, como claro, no tenemos paredes, ¿sabes lo que hacía para no verla? Levantaba las piernas en la cama y no la veía, pero sí, nos tirábamos incorpórala. con algo. Mira, además, como Pero ritual, si quieres un ritual de luna llena, cuando termine esto, párate y abrázala. Y dile cuánto la amas. ya está durmiendo. Despiértala. Eso es una excusa Sí, ahora le doy una cachetada. Pero no, también. la relación mejoró muchísimo. Sinceramente, sí. Qué bueno. Voy con una pregunta de Bárbara. ¿Qué pasaría en el futuro o en el presente? Ah, con Mercurio en casa 4 en cuadratura, Luna en Cáncer. Mira, más que mucho cáncer, mucho linaje que trabajar realmente. Cuando la Luna está en Cáncer, eh,
es muy probable, puede que no sea el caso tuyo, pero generalmente cuando la luna está en Cáncer, las mujeres del linaje siempre han estado solas, por cualquier razón. O porque se murió, o le cayó un yunque al hombre, o porque se fue, lo metieron preso, cualquier historia. Pero eso lo provoca el linaje a propósito para que las mujeres sigan estando solas. Entonces, de alguna u otra forma, a medida que va avanzando la historia del linaje, las mujeres se van haciendo mucho más falo o mucho más masculinas o con más energía masculina porque el linaje tiende a espantar a los hombres. Entonces, lo que tiene que trabajar una luna en Cáncer, y si tienes a Mercurio, o sea, lo que pasa es que Mercurio tiene que ver con pensamientos y emoción. ¿Cómo unes eso? Y no permites que tu emoción elija por ti. Tienes que tú ahí como decidir qué quieres sentir en ese momento. Pero básicamente hay que trabajarse el hogar interno. ¿Cuál es tu percepción de lo que es un hogar sin lo que te enseñó tu linaje? Y sin que te enseñó tu linaje, no solo tu mamá, tu abuela, tu bisabuela, tatarabuela, así para atrás, lejos, pero generalmente hay que hacer un trabajo sí o sí en el linaje, sí o sí, porque hay demasiadas programaciones para que las mujeres estén solas, entonces potencialmente tú puedes elegir una pareja, hombre o mujer, y tu linaje va a hacer algo para que te quedes sola. Ujú. Me hace mucho sentido lo que me dices con el tema de la identidad y el hogar, porque también tengo el Sol en la casa 4. Entonces, y muchos planetas ahí. ¿Tienes luna y sol en la casa 4? No, Luna en Cáncer, y en la casa 4 tengo Mercurio, el Sol, Venus, Lilith. Entonces tengo Pero mucho en la casa 4. ¿tienes junto la luna y el sol? No, el Sol en la casa 4 en Aries, Ok. y la Luna en Cáncer en la casa 7. Ya. Ok. Sí, hay harto. Igual tienes muy bien potenciado. O sea, no está tan difícil de trabajar, pues, por llamarlo de alguna forma. Pero tiene que ver mucho con el linaje. Te aseguro que más allá de honrarlo, aceptarlo, reconocerlo, es averiguar qué ha pasado. Porque cuando averiguas qué ha pasado, se empieza a mostrar, aunque no te lo cuenten, porque posiblemente no te lo van a contar. Pero tienes que insistir, 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 porque no puede ser normal que en los linajes se repitan las cosas y no hagamos nosotros nada, pues ahora que tenemos la info. Pues. O sea, tenemos que nosotros hacer un cambio para que esa energía se transforme, porque el linaje le parece más fácil repetir para no olvidar. Eso lo dice Freud y tiene que ver con los linajes. ¿Cómo hacemos para que los linajes se sanen? Tenemos que sanarlos, pues. No se van a sanar solos. Hay que hacer algo para que el linaje dé un cambio. Y las lunas en Cáncer tienen harto trabajo que hacer con las madres del linaje. Mucho. De por sí hay mucha rigidez también ahí. En los placeres, en un montón de cosas. Justamente por eso. Porque generalmente se pueden haber quedado solas 5, 6, 7 generaciones antes que tú de mujeres solas. Mi bisabuela fue viuda 3 veces. ¿No tenía escoba por casualidad? Ay, no sé. Capaz. Puede ser. Sí, pero generalmente tiene que ver con eso, con la historia. Averíguala, te vas a encontrar con cosas interesantes que estás repitiendo sin darte cuenta. O dándote cuenta, pero haciéndote que no te das cuenta. Gracias, Frank. Un gustazo.
Eh, no quiero quedar sola, ¿no? Pero eso es una decisión. Si quieres estar sola, lo vas a hacer. Carla, yo también tengo luna en cáncer, pero en casa 3. Igual, si tienes luna en cáncer, sí o sí, hay un trabajo que hacer con el linaje familiar, con las mujeres. No es que los hombres no importen, es que el linaje va repitiendo las mismas situaciones, consciente e inconscientemente. Entonces, ¿qué va haciendo? Hace poco conversaba con una persona que tiene luna en cáncer y su abuela votó al marido. Su hermana, ella, solas, no sé qué. Yo le pregunté, ¿y tu mamá? No, es que mi papá se murió. Y yo le digo, no se murió, el linaje lo mató. Y ella, ¿cómo? Y yo, sí, porque para poder pertenecer al clan tienen que estar solas. Entonces ocurren estas cosas fortuitas donde el linaje se encarga, la energía del linaje, de mantener al clan en la misma estructura o en la misma secuencia. Entonces, sobre todo las mujeres que tienen esta parte en su cuerpo que se llama la mitocondria, que vienen heredándola desde hace 1000 y tantos o 2000 años, tienen esa información guardada ahí, tienen que sí o sí trabajarse el linaje, sí o sí. Ahora que dijiste del linaje de la mujer sola, eh, totalmente, me estoy dando cuenta. Mi madre es divorciada, mi abuela es viuda, mi tía se separó hace años, tiene otra pareja, pero es ella la que avanza, la que da, no sé qué. Eh, mi, mi abuela por parte de padre también es viuda. Tengo una tía que creo que enviudó 3 veces. O sea, están solas, literal. Así que sí o sí tengo que trabajar esa parte del linaje con la mujer. Sí, Me estoy dando cuenta recién. lo que pasa es que el linaje repite para no olvidar. Es impresionante cómo lo hace a Sí. propósito. Es que lo necesita. Si no, deja de ser. Levanten la mano las mujeres solteras. Pero Sí, es importante de por sí. Las mujeres que tienen luna en cáncer van a tratar de elegir a un hombre, si no se han trabajado, para repetir el linaje. O sea, van a elegir un hombre o una mujer, dependiendo de los gustos, para quedarse solas otra vez. O sea, van a buscar a alguien con unas características que les permita quedarse solas, porque si no, no pertenecen al clan. Eso se llama, en el trabajo de los linajes, la oveja negra. Parece sí, que hay escarmiada bastante por un elefante. parece que hay bastante ovejas negras acá. Entonces, es importante trabajar eso porque lo repiten. Es impresionante cómo se Sí, repite eso. yo hice una terapia, no me acuerdo cuál era, y me dijo que yo vine a esta vida como que a cortar con el linaje y a, ¿cómo fue que? No me acuerdo qué, pero me estoy acordando que esa parte sí, como que eh, sí, al amor, a que no se suceda lo mismo anteriormente, pero estoy viendo que lo que vos decís de quedar sola es tal cual toda mi familia. Así que urgente. Mirá, es de noche, si no trabajaría con alguien, ¿no? Sí, pero lo primero, ve y abraza a tu mamá. Sí, ahora la despierto. Es en serio porque piensa en que tú también eres parte de ella. Y hacia atrás igual. Sin ella no existieras. Sí, ya sé, pero así ahora despierto lo que está allá. ¿Alguien más tiene una pregunta?
¿Nadie? Yo, Franklin, esto, Maravilloso. Mercurio, Sagitario en la casa 7. Parece que tengo ahí una gemela en el chat, porque igual soy Plutón en Escorpio. Es que hay una generación que tiene Plutón en Escorpio, entonces... Sí, que viene el chat que hay una chica que igual es Sagitario en la casa 7 en Mercurio. Ahí está la Fernanda. Sí. Ya escribió. Tienes que... Me dijiste que tenías Mercurio en Sagitario en la casa 7. Sí. Ya, me acordé bien. Mira, Mercurio en la casa 7, pero no me hiciste ninguna pregunta, solo me dijiste eso. ¿Cuál es la pregunta? Para saber ahí porque hablaste de las casas, pero cambia así el signo, ¿no? Se combina, Se combina. claro, porque piensa que las energías se unen, pues. Esto es un ecosistema de información, no están aislados. Entonces, si tienes Sagitario, que tiene unas características, y tiene la casa 7, que tiene las características de Libra, se combinan, pues se da un mix de información. Entonces, lo que hace es que vas a tener en donde está Mercurio la influencia de ambas características. Va a predominar el de la casa 7, pero también vas a tener características sagitarianas, donde vas a tener esta mente vivaz, vas a también a creer que tu verdad es absoluta, pero por otra parte, vas a tener la parte de Libra, que es mucho más de que quieres incorporar al pensamiento de los demás, te gusta entender cómo piensan los demás y todo este tipo de cosas, porque es parte de ambas características. Ya. ¿Alguna otra pregunta, Jocelyn, con respecto a eso? No, ahí me quedó claro. Pero ¿cómo puedo ver en mi carta si el tema de la soltería? O sea, es que ahora estaba pensando en lo que decía la compañera, pero yo tengo una sola tía que es soltera. Ya. Y me estoy dando cuenta que me pusieron su nombre. Me lo pusieron a mí mi segundo nombre. Es tía. ¿Eso igual influye? Porque ella es como la única soltera de toda mi familia, porque por parte de mi mamá. Lo que pasa es que tienes que pensar que aunque estén casadas no quiere decir que sean felices. Sí, eso sí, porque por parte de mi mamá todas son como sufridas. Me toca hombres así como bien, no muy buenos. Mi papá no es Ahí malo, nomás. pero sí esto es muy picaflor. Entonces Ya. por eso no había afectado a mi mamá. Claro, pero piensa que si tu referente masculino que está en tu linaje te parece a ti que te haría daño, ¿por qué razón tendrías un hombre cerca de ti si vas a elegir igual que ha elegido tu linaje? Incluyendo a tu papá, pues. Claro. Mira, entonces hasta que no sanes eso con tu árbol, no vas a poder lograr como encontrar a un hombre. Que no que no se parezca claro, al linaje por Claro, parte porque de mi. potencialmente los que vas a traer van a ser iguales a los del linaje, Oh, qué porque lo mal. necesitas para repetirlo. Claro. Sí, Es, ya. es que por eso es importante trabajarse el árbol, pues hacer el trabajo de sanar el linaje, es muy, muy importante para todas y todos, Esto hombres y mujeres. hice el corte del lazo, el karma familiar, para que se corte. Pero yo creo que hay otras cosas igual que sanar para lograr. Siempre, claro, pero
Bueno, por ahí ya va dentro de poco, potencialmente la última semana de este mes. Yo estoy haciendo ahorita trabajo del linaje importante del árbol. Así que ahí después les contaremos más detalles para que se vayan sumando a resolverlo. Pero generalmente, si piensa que si tú no atraes a alguien, hay dos razones. O no quieres repetir, o vas a traer a alguien para sacarlo y quedarte sola en el linaje, como pasa en muchos casos. O vas a quedarte sufriendo con un hombre que te engaña, te maltrata, no te ama. ¿Qué es lo que Sí, has visto tú en tu historia? sí, eso me ha pasado, pero ahora estoy en onda que no quiero algo así. Entonces, por eso estoy, yo creo, Claro, pero como todavía no sabes qué quieres, no lo atraes. Cuando también. sepas qué quieres, Sí, ahí lo vas a traer. ya, muchas gracias. Fernanda, pero es casa 8, sí, yo, pero Sagitario estaría en casa 8. Que no sea picaflor. Eh, casa 8. Bueno, la casa 8 es las pasiones. Y si se está Sagitario, que es el inimputable, eh, hay trabajo que hacer ahí porque está muy, muy bien aspectado las características de plutonianas de Escorpio, pues. Así que tienes doble. Chao, Cami, un gusto. Nos vemos. Gracias, para la otra luna estoy. Si no hay ninguna otra pregunta, no sé si los que están acá estuvieron en la energía del mes. Hicimos una meditación muy buena, que no lo dije antes, en la energía de cuando entregamos la energía de Géminis y está en YouTube. Escúchenla, está súper buena esa meditación. Está muy, muy buena para utilizarla ahora. El mes de Géminis, distinto a la mayoría de los otros meses, tiene la energía de que te permite incorporar o como trabajar la energía del mes, todo el mes. No todos los meses tienen esa, ¿cómo se dice? Como ese permiso energético para trabajar todo el mes sobre ese mes. Géminis lo tiene. Si no hay ninguna otra pregunta, ya es momento de que vayan a meditar con sus almohadas, o a trabajar, o a estudiar, o a lo que sea. Así que ha sido un gustazo. Nos volveremos a ver muy pronto y un gusto. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bueno. Chao, chao. Chao.